Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Apreciados amigos, estamos en su programa Creed en sus profetas, comenzando el programa y siempre deseando que Dios pueda bendecir sus vidas y además estar presente como lo solicitamos a través de su palabra y además queremos pedir que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, ilumine nuestros pensamientos, porque consultamos su palabra y también consultamos el espíritu de profecía. Al comenzar, deseamos que Dios bendiga sus planes, sus proyectos y que al acompañarnos podamos crecer juntos en esta caminata diaria al comprender mejor la palabra de Dios. Y eso es lo que buscamos. Vamos también a saludar a quien cada día nos trae los consejos inspirados del Espíritu de Profecía. Y ustedes ya conocen, Pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Edwin, una alegría siempre saludarte y saber que no estamos solos porque la promesa de Dios nos acompaña por los méritos de Jesús. También saber que podemos encontrarnos diariamente con tantos amigos y unirnos a través de la fe, de la reflexión y del compromiso delante de Dios de vivir en armonía con su palabra. Hoy estamos terminando el libro de Jeremías, en los comentarios de Elena de Huay y en algunos temas seleccionados del capítulo 52. La triste realidad de un pueblo. El pueblo de Judá, que era la parte sur de lo que había sido todo el territorio de Israel, lo que había quedado después de la destrucción de la parte norte, las 10 tribus del norte, con Asiria. Poco más de 100 años después, llega el momento, el día de la ira del Señor para Judá y Jerusalén. Nabucodonosor reiteradamente les había dicho, confíen en mí, alíense, quédense tranquilos, pero, y además de eso, los profetas les decían, confíen, Dios está usando a Nabucodonosor como su instrumento, vayan tranquilos, hagan alianza, ¿no?, con el rey, pero ellos reiteradamente, los últimos 3 reyes de Israel, de Judá, ¿no?, Joaquín, Joacín y Sedequías, y bueno, llegó el momento en que Nabucodonosor dijo, este pueblo es sumamente veleidoso, traicionero, y se acabó. El año 586 antes de Cristo vino la destrucción. Esta es una fecha bastante bien establecida, los estudiosos concuerdan justamente en esta fecha, que Nabucodonosor hace la invasión final de Jerusalén, pero esta vez estaba bien molesto.
les había hablado, los profetas le habían hablado, y Dios entonces levanta las manos y permite que las consecuencias lleguen a realizarse. Y estas consecuencias fueron duras. Nabucodonosor arrasó prácticamente con Judá y Jerusalén. El templo fue completamente destruido. Ahí es bien claro, el relato dice que todos los utensilios que Salomón había mandado hacer, bronce, de oro, de plata, sagrados, los tazones, mucho de ellos fue llevado, otro fue destruido, quemado. Más de uno preguntan, bueno, ¿y el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo? Y que era el símbolo de la misma presencia de Dios. Exactamente, ¿no? Ahí donde alumbraba la Shequina, entre los querubines, encima del propiciatorio. Nadie sabe qué fue lo que pasó. El relato no dice, solamente menciona algunos de los utensilios, menciona varias cosas, la fuente de bronce, ¿no? Los utensilios de oro, de plata. No hay un silencio respecto al arca. Así que vamos un poquito a preguntar a la inspiración, ¿qué fue del arca? ¿Será que hay algún indicio que nos ayude a entender qué fue del arca del pacto? En el libro Historia de la Redención, en la página 199, de paso ese libro muestra toda la historia y el proceso de la redención. Elena de White escribió: Dios permitió que Israel fuera llevado en cautiverio por causa de su transgresión de los mandamientos del Señor y sus malas acciones para humillarlo y castigarlo. Antes de la destrucción del templo, Dios informó a unos pocos de sus fieles siervos el destino de ese edificio, que era el orgullo de Israel, y que ellos idolatraban mientras al mismo tiempo pecaban contra Dios. Fíjate, cuando Dios pidió que se construyera el templo era para tener un encuentro especial con Él. Dice, van a construir un templo y yo habitaré entre ustedes, estaré en medio de ustedes. Pero el templo era porque iba a ser ese lugar especial donde de manera particular Dios se encontraba con su pueblo. Pero el centro no era el templo, el centro era Dios. Sin duda. Pero ¿qué pasó? Al ir avanzando con el tiempo, la gente reemplazó el templo por Dios. O reemplazó Dios por el templo. Reemplazó Dios por el templo. O sea, el templo pretendió ocupar el lugar de Dios. Y el orgullo, la satisfacción, lo que tenía para mostrar, no era Dios, sino el templo. Y muchos miembros del pueblo y los líderes decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, ¿no? Permite que toquen el templo. Está queriendo decir, están errando en pensar que el templo es el centro. El templo era simplemente un símbolo del lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. Por eso dice que el destino de ese edificio, que era el orgullo de Israel, y que ellos idolatraban mientras al mismo tiempo pecaban contra Dios. También les reveló el cautiverio de Israel. Esos hombres justos, inmediatamente antes de la destrucción del templo, sacaron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra y con dolor y pesar la ocultaron secretamente en una caverna donde estaría escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados, para no serles restituida nunca más. El arca sigue escondida. Nadie la ha perturbado jamás desde que se la escondió. Interesante. O sea que Dios de alguna manera permitió que esos pocos justos hombres escondieran el arca y la sacaran y quedara así escondida, resguardada, para que ellos no tuvieran ese acceso, pero para que al mismo tiempo no sufriera la destrucción que sí iba a sufrir el resto del templo. Así es. Pues bien, Nabucodonosor, a través de sus oficiales como Nabuzaradán, toma Jerusalén, lleva cautiva a toda la gente. Y bueno, ¿cuál fue la función de Nabucodonosor dentro de todo el plan de Dios, dentro de los designios de Dios? ¿Qué nos dice Elena White? En el libro Profetas y Reyes, página 311, dice: dentro de pocos y cortos años el rey de Babilonia iba a ser usado como instrumento de la ira de Dios sobre el impenitente Judá. Una y otra vez Jerusalén iba a quedar rodeada y en ella entrarían los ejércitos sitiadores de Nabucodonosor, una compañía tras otra, compuestas al principio de poca gente, pero más tarde de millares y decenas de millares de cautivos,
iban a ser llevadas a la tierra de Sinar para morar allí en destierro forzoso. Joacín, Joaquín y Sedequías, estos 3 reyes judíos, iban a ser por turno vasallos del gobernador babilónico, y cada uno a su vez se iba a rebelar. Castigos cada vez más severos iban a ser infligidos a la nación rebelde hasta que por fin toda la tierra quedase asolada. Jerusalén reducida a ruinas, chamuscadas por el fuego, destruido el templo que Salomón había edificado, y el reino de Judá iba a caer para nunca volver a ocupar su puesto anterior entre las naciones de la tierra. Tanto amor, tanta paciencia, tanta búsqueda, tanta iniciativa de parte del Señor estaba llegando a su fin. Y aquella destrucción no era otra cosa que lo que ellos mismos habían buscado de tanto resistir el mensaje y el llamado de Dios. Qué triste destino de una nación que había sido levantada por Dios con un propósito maravilloso, de ser los portavoces, los mensajeros, reyes y sacerdotes, pueblo santo para el Señor. Y que había sido abundantemente bendecida para lograr ese propósito. Qué triste, ¿no? Pero eso nos queda como lección para nosotros. ¿Y cuál sería la lección? Nosotros también fuimos llamados por Dios, somos depositarios de su palabra, de su voluntad, de su mensaje, de su fe, de su doctrina, de su verdad, de su esperanza. ¿Estamos nosotros siendo portavoces? ¿Estamos levantando esta bandera? ¿Estamos levantando esta lámpara para que ilumine? ¿Estamos ayudando a otros? Gracias, pastor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo el Señor Jesús. Este llamado es para cada uno de nosotros. Vamos a ir a un breve espacio donde recibimos también algunos consejos y enseguida volvemos. Hola amigos, acompáñenme en esta cita muy linda. Dios nos ha dado la facultad de elección. A nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros, propios para el servicio de Dios, pero sí podemos escoger el servir a Dios. Podemos entregarle nuestra voluntad y entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Así, toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo. Mediante el debido uso de la voluntad, cambiará enteramente la conducta. Al someter nuestra voluntad a Cristo, nos aliamos con el poder divino. Recibimos fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Una vida pura y noble, de victoria sobre nuestros apetitos y pasiones, es posible para todo el que une su débil y vacilante voluntad a la omnipotente e invariable voluntad de Dios. Esta cita se encuentra en el libro La Temperancia y puedes adquirirla descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. También te invito a que visites la página www.editorialaces.com. Retornamos, amigos, y como siempre dedicamos los últimos instantes para ofrecerles una nueva invitación. Solo para recordar el desafío de Jesús cuando dijera que somos la luz del mundo, no por la luz propia, sino por la luz que Él coloca en nuestra vida para que nosotros podamos iluminar a otros. Amigos, que podamos realmente vivir, movernos a la luz del mensaje de Dios y que podamos con fidelidad también compartirlo. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque podemos aprender aún de las tristes experiencias del pasado, de la rebeldía, de la indiferencia, y ayúdanos para que podamos ser dependientes, para que podamos ser sumisos, humildemente viviendo una vida de obediencia en armonía con tu palabra. Rogamos tu bendición, tu abrazo para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ha sido muy grato estar en compañía suya, en compañía de la palabra de Dios. Nos reencontramos, Dios mediante, el día de mañana por medio de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, aquí en su programa Creed en sus profetas.